Lozano, particularmente, hablemos un poquito del antes, hasta ahora hemos venido hablando del plano político, pero realmente la política y la economía siempre decimos que se fusionan, ¿no? Por sobremanera. La llegada de los dólares acordados por el FMI, ¿cuánto va a dar de respiro a esto? ¿En qué plano pone la economía nacional? La economía nacional está funcionando como una especie de respirador artificial a partir de abril, momento en el cual se manifestó con crudeza la crisis que tiene un esquema absolutamente inconsistente, que bajo la ficción de decir que reducía la inflación en pesos, en la práctica lo que produjo es un aumento significativo de la inflación en dólares en la Argentina. Esa inflación en dólares que encareció a la economía argentina respecto al resto del mundo, produjo un déficit estructural de divisas, en el sentido de que las relaciones comerciales y financieras con el mundo se transformaron en negativas durante los últimos 12 meses, que acumularon un rojo de 12.000 millones de dólares, y que en ese marco fue erosionando el saldo comercial con estancamiento de las exportaciones y multiplicación de las importaciones, creciendo a más del 34% anual, y en ese contexto con una situación en materia fiscal donde el tan ventado superávit financiero se empezó a ver amenazado por el crecimiento permanente del endeudamiento del propio Estado, sobre la base de letras que se van capitalizando, pero que si uno las incorpora en el cálculo de los recursos y gastos, en realidad los últimos 6 meses de la Argentina son 6 meses de déficit financiero, con aumento de los pagos de deuda y de intereses que pasan por encima del gasto previsional, transformándose básicamente en el principal gasto del país. En ese marco, lo que era evidente que iba a empezar a ocurrir eran las presiones cambiarias, buscando una corrección de esa situación por parte del mercado, y en ese contexto lo que tenemos desde abril en adelante es una persistente salida de capitales de aproximadamente unos 9.000 millones de dólares de fuga en abril, mayo y junio, que solo se sostuvieron en el marco de el ingreso de los 12.000 millones de dólares del fondo. Si uno toma lo que pasó en los últimos 3 meses, prácticamente los 12.000 millones de dólares que puso el fondo se terminaron evaporando en el marco de la salida de capitales, la fuga permanente de capitales, y al mismo tiempo la salida de gasto por turismo. Salieron por turismo más fuga de capitales más de 12.000 millones de dólares, es decir, todo lo que puso el fondo se fue, y en ese contexto es donde tuvimos la situación que se planteó en el último mes, con la salida pública por parte de JP Morgan diciendo que se tomaba un respiro de la Argentina, y con lo ocurrido en el marco del tipo de cambio, que llegó prácticamente al techo de la banda, y en este contexto lo que era la presión que estaba haciendo el fondo para que el gobierno cumpliera con la meta de reservas, que tampoco cumplió. Argentina sigue teniendo reservas negativas frente a una muralla impresionante de vencimientos. En ese contexto el fondo pone una vez más 2.000 millones de dólares para tratar de mantener con esta suerte de respirador artificial esto que está ciertamente atado con alambres, y que transforma digamos lo que ha sido casi 2 años de un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de la sociedad argentina en un ajuste que lo único que produjo es un incremento de la timba financiera y el endeudamiento, y que ciertamente, como siempre pasa con este tipo de políticas, produce serios impactos negativos en materia productiva y termina teniendo una fecha de vencimiento clara, que en todo caso lo único que se está buscando por parte del gobierno es llegar desesperadamente a octubre con esta ficción inflacionaria, tratando de que el respaldo político le permita volver a negociar una continuidad de un esquema que indudablemente va a tener correcciones más dramáticas todavía para la vida de todos los que habitamos el país, porque obviamente tiene que ver con
con más devaluación, con caída de ingresos, con más recesión y con procesos de ajuste sobre la base de las recomendaciones acordadas con el fondo de reforma laboral, previsional, impositiva, todas de componentes absolutamente regresivos y negativos. Ese es el escenario en el que estamos, una economía atada con alambre, que por otro lado además juega sus cartas centrales en los resultados electorales que se terminen teniendo y que espero fervientemente que sean profundamente negativos para el gobierno, para poder abrirle la puerta a una discusión diferente y más productiva de esto, que es un proyecto ya conocido, totalmente negativo para la vida de buena parte, de la mayor parte de la sociedad, y que obviamente no debería continuar, y ya debería haberse terminado si no hubiese sido por la intervención de Trump, que puso 42.000 millones de dólares de un paquete financiero compartido entre el Fondo, el Banco Mundial y el BID, para sostener esto cuando esto ya se caía, ¿no? ¿Qué tal, Lozano? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda, buenos días. Estoy mirando un menú de un restaurante Sir Winston frente al Arco del Triunfo. Y entré al menú, sí. Sir Winston frente al Arco del Triunfo, insisto en este detalle, y hay platos de, una calidad exquisita, sirwinston.fr. ¿A dónde voy con esto? Me mira pesos. Entonces, ¿qué vos comés acá en Puerto Madero por 35.000 pesos? Dándote la derecha, aunque no te guste la derecha, Lozano, dándote la derecha en este punto de el atraso cambiario y sus consecuencias. Frente al Arco del Triunfo, en París, comés por $35, y acá en Puerto Madero no comés por $35. No, por eso digo que lo que ocurre con este tipo de políticas es que producen una situación en donde la desinflación en pesos oculta la inflación en dólares que ha tenido la Argentina desde que comenzó, diría que fundamentalmente desde aproximadamente marzo del año 2024 en adelante, luego de del brutal ajuste y la mega devaluación y la licuación brutal de los ingresos que tuvo el comienzo de la gestión Milei. A partir de marzo del año 2024 comienza, sobre la base de la fijación del tipo de cambio, un proceso de creciente inflación en dólares. La inflación en dólares desacomoda toda la economía respecto al resto del mundo y produce esto que vos estás marcando. Se puede comer más barato en Europa que acá, lo cual es un despropósito. Insisto, y mientras estás hablando yo recorro los menús. Hay platos que llegan a los $50 de aves, apenas adivino francés, no manejo el idioma, pero algunos vocablos entiendo. 45, 50, $35, evidentemente era el más barato, el más económico de los menús, pero que, grafica muy de lleno lo que estás comentando, y me hace acordar algunos análisis que hacía Emanuel Álvarez Agis, que decía, emparentaba y decía, dentro de poco, esto hace tiempo ya lo escuché decir, dentro de poco el agua Evian va a estar más barata que una gaseosa Manaos, y esto ya se está dando. Y también decía él, este es un plan platita para las clases acomodadas, el atraso cambiario. ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, porque a esto hay que agregarle, digamos, es un plan platita y es un plan de destrucción de la situación del desarrollo productivo de la Argentina. O sea, acá lo que uno tiene es, por un lado, el brutal aumento del turismo al exterior, que ha implicado una salida, un déficit de aproximadamente 3.000 millones de dólares en el curso de lo que va del último año, que sumado a los cerca de 9.800 millones de dólares que
que se fueron desde comienzos de abril en el marco de la fuga permanente de divisas, prácticamente consumieron el total del aporte que hizo el fondo en el primero de sus desembolsos. Y a esto se agrega el tema de que mientras las exportaciones se mantienen estancadas, lo que uno tiene es un aumento de más del 34% de lo que se compra al exterior. Así que efectivamente acá hay un proceso de ampliación de las desigualdades que se produce, generando aparte una caída muy fuerte de los ingresos que nunca se recuperó, y un proceso de destrucción productiva por competencia de la producción importada que ingresa con la producción local que tiene costos en dólares más altos, porque aparte llegamos al extremo de que salarios que son miserables en pesos y que producen la situación de que una parte muy importante de la sociedad no llega a fin de mes, cuando uno mide la evolución de los salarios en dólares, sí crecieron. O sea, los costos laborales en dólares crecen y el poder adquisitivo en pesos cae, lo cual implica deterioro de las condiciones de vida y desarticulación de la producción local. Hay 16.000 empresas que han cerrado, entre ellas, y yendo al rubro gastronómico, 100 restaurantes, para poner el mismo tema que vos estás planteando, 16.000 empresas que cierran y una destrucción de 200.000 puestos de trabajo de la mejor calidad, o sea, de los trabajos formales, que son los que no abundan en la Argentina. Eso es lo que ha venido ocurriendo en el curso de estos casi 2 años de gestión. Así que, en este sentido, es un plan que amplía la desigualdad, que obviamente implica una redistribución de los ingresos en favor de una cúpula empresarial dominante hoy en nuestro país. De hecho, cuando uno mira lo que pasó con las ganancias netas de las principales empresas que cotizan en bolsa, estás en el mismo momento donde se licuaron salarios, jubilaciones, donde se destruyó empleo y demás, uno tiene una multiplicación de la rentabilidad neta, el incremento de la rentabilidad neta que supera el 340% en el curso del año 2024, con incrementos brutales, por ejemplo, del oligopolio petrolero, que supera el 1000% de aumento de la rentabilidad, con situaciones que marcan el país de la desigualdad, donde mientras el principal grupo lácteo, Mastelones, tiene incrementos de la rentabilidad que superan el 500%, uno tiene una caída del consumo de leche del orden del 17-18%, así que en realidad esto es primero de una brutal desigualdad, de un deterioro general de las condiciones de vida y de un impacto fuertemente negativo en el desarrollo productivo de la Argentina. Estamos viviendo el cuarto industricidio de nuestro país. El primero lo protagonizó Martínez de Hoz, el segundo Menem y Cavallo, el tercero Macri y el cuarto lo está planteando Milei. Lozano, por último y breve, le agradecemos el gesto de haber atendido con nosotros también y cerca del final que estamos del programa. Quería consultarle en primer lugar sobre lo que va a pasar en septiembre y octubre, ¿no? Sobre estas legislativas y cuál es su mirada política ahora puesta, y en especial, ¿no?, sobre el accionar del Congreso de la Nación, en primer lugar sobre la Cámara de Diputados, que hoy va a sesionar y está buscando su quórum. Bueno, la verdad que hasta el momento el comportamiento del Parlamento ha sido lamentable, no ha podido ponerle ningún límite a un gobierno que, además de que hambrea a buena parte de la sociedad y entrega el futuro del país, en concreto ha venido gobernando por fuera de la Constitución y de la ley. Ha gobernado permanentemente por decreto y la verdad que el Parlamento no ha podido ni sabido fijarle límites. Espero que se tenga la capacidad suficiente para poder avanzar en las prioridades, por ejemplo, que implica el financiamiento del Garrahan y de las universidades, que es parte de lo que está en discusión en la sesión que está prevista para esta semana, y que se pueda avanzar en el tema de ratificar el rechazo al veto, digamos,
digamos, que planteó Milei, de los proyectos que mejoran la situación de jubilados y de la discapacidad, que se pueda juntar esas 2/3 partes de las dos cámaras para garantizar que efectivamente se rechace la actitud lamentable de un gobierno que en el mismo momento en donde en plena suba del tipo de cambio le produjo un regalo de alrededor de 1.250 millones de dólares vía reducción de retenciones al sector agrario, y con esos 1.250 millones de dólares eso equivale a 5 meses de transferencias completas a todas las universidades del país y a 7 años de financiamiento del Garrahan. Claramente, digamos, hay necesidad de que el Parlamento que tenemos en la próxima elección legislativa nacional se modifique en su composición, que para incorporar diputados y senadores que efectivamente tengan la capacidad de limitar una gestión que realmente nosotros creemos que hay que tratar de que se termine lo antes posible, y en este sentido, por lo menos para nosotros, es vital digamos, derogar la ley vigente que hace que para rechazar un DNU haya que tener el rechazo de 2 cámaras, lo cual es absolutamente inconstitucional. Hay que avanzar en la revisión de los decretos que han conculcado derechos e hipotecado el futuro del país. En esto el decreto 7023 y el tema de el decreto que autorizó la negociación con el fondo son ejemplos concretos de lo que debe ser anulado. Y la verdad que acá hay que ampliar en el tema de avanzar en el juicio político sobre el gobierno. Claramente las causales de juicio político sobran, y van desde la violación permanente de la Constitución Nacional en buena parte de las medidas que el gobierno ha tomado. Y así que nosotros venimos trabajando sistemáticamente para lograr en cada uno de los distritos marcos de unidad que permitan derrotar al gobierno en octubre, para que efectivamente podamos abrirle la puerta a la discusión de una Argentina diferente y parar el daño social, económico, político y cultural que un gobierno de esta naturaleza. Bueno, como siempre, un abrazo, muchas gracias por su análisis. No, al contrario, muchas gracias por llamarme.